Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, es periodista, analista internacional, nos acompaña desde Irlanda. Profesor Casado, bienvenido, muy buenas noches. Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias. Profesor, ¿cuál es la razón? ¿Cómo lo analiza usted este viraje que ha dado Pedro Sánchez? ¿Hubo algún punto de quiebre? ¿Hubo algo, por lo menos, que puedan inferir que toma esta decisión, que además toma por sorpresa a mucha gente en España y a mucha de la clase política del país? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ha visto una ventana de oportunidad importante ante una crisis que es intermitente con Marruecos, ¿no? Recordemos la crisis diplomática que se produjo en abril del año 2021, ¿no? Cuando desde Madrid se permitió que llegara a la península ibérica y que se curara de una serie de dolencias el líder del Frente Polisario, Bagrin Ghali, que era un gran enemigo de Rabat, ¿no? Del rey Mohamed VI. Y ese tipo de situaciones dieron lugar también a que utilizara de manera chantajista también el rey de Marruecos el tema de la migración, ¿no? Recordemos que hay dos ciudades autónomas en territorio marroquí, españolas, como son Ceuta y Melilla, y que por allí hay una entrada importante de la migración subsahariana y africana, y que normalmente el rey de Marruecos permite la entrada basa la situación de cómo están las relaciones con España. Eso es un quebradero de cabeza continuamente de Pedro Sánchez, y yo creo que aprovecha que toda la atención mediática, que todos los encuadres están fijados en la guerra con Ucrania para llevar a cabo este viraje que es totalmente inusitado, que es totalmente sorprendente y que además incluso contradice a su propio programa electoral, ¿no? Porque la autodeterminación de Sáhara es algo que aparece hasta en el programa electoral del propio PSOE, ¿no? El partido que lidera Pedro Sánchez. Entonces yo creo que eso ha sido algo que forma parte de un paquetazo que ha metido en estas dos últimas semanas Pedro Sánchez, como por ejemplo también el anuncio del incremento del presupuesto militar de un 2% del Producto Interno Bruto, algo que es también un palo importante en las arcas del Estado en materia de inversión social, y creo que todo eso responde a aprovechar la situación que se vive actualmente, la tensión en Ucrania, para tocar otro tipo de temas espinosos que tendrían un mayor coste político en otros momentos y que en este momento probablemente puedan pasar desapercibidos o relativamente desapercibidos frente a la situación que se vive en el país. Profesor Casado, incluso a la propia coalición de gobierno, ¿sabía el presidente Pedro Sánchez que habría una negativa, que por eso actúa de una manera unilateral? ¿O algo tendría que saber la coalición Unidas Podemos? Yo creo que no, yo creo que es una forma también de ningunear, ¿no?, por parte de Pedro Sánchez a sus socios de gobierno de Unidas Podemos. Muy claramente la política exterior pues está en manos del gobierno de Sánchez, ahí no participa el gobierno de coalición, y por lo tanto el que se haya tenido que enterar por los medios de comunicación o a través de la carta que responde el rey de Marruecos en agradecimiento a Pedro Sánchez, Unidas Podemos, pues también deja muy mal parada a la coalición, ¿no? Entonces eso obligaría a varias cosas, ¿no? O tragan sapos y culebras, como han hecho y como van a hacer, porque ya han dicho que no van a resquebrajar la coalición, o les obliga incluso a salir del gobierno, ¿no? Podría haber sido también una medida de presión insoportable para salir del gobierno. Y eso dejaría como el culpable de romper con esa coalición de gobierno a Unidas Podemos. Una Unidas Podemos que, según las encuestas de los últimos días, pues ya estaría, por su confrontación a la situación de belicosidad que se vive en los países de la OTAN y en la Unión Europea, le estaría pasando una cierta factura electoral, porque habría una merma, ¿no?, una caída en las últimas semanas de su electorado. Entonces, de alguna forma también esto le pone una presión a Unidas Podemos que podría dejar una situación pues bastante mal parada y bastante desgastante, ¿no? Porque la confrontación con el gobierno probablemente, o la situación de ninguneo al que se le ha sometido por parte del gobierno, pues obviamente desgasta también a Unidas Podemos de una forma pues bastante grande, sobre todo porque algo que las bases de Unidas Podemos tienen muy clara es que hay que apoyar la autodeterminación del Sáhara, el referéndum del Sáhara, apoyar lo que han sido las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, el no poder hacerlo
y el haber sido dejados a un lado en este tema, pues es otra línea roja que probablemente también, pues frente a sus electores, le puede pasar factura, ¿no? Por un lado, están claudicando, o por otro lado, lo están ninguneando. Cualquiera de los escenarios son muy negativos para Unidas Podemos. ¿Y esto también implicaría un hecho muy negativo o no, profesor Casado, para el propio Pedro Sánchez? Naciones Unidas le está recordando que el único camino es el referendo de autodeterminación, que no se hace, aunque han pasado tantas décadas, pero que ese es el camino producto de esta resolución. Y también se lo ha recordado la Unión Europea. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Tengamos también en cuenta que creo que Pedro Sánchez aprovecha ese repunte que también ha tenido en las encuestas, ¿no? Esto podría tener algún costo político, pero también vemos que todo el espectro político en las democracias occidentales en general, ¿no? Pero en España en concreto se han movido hacia la derecha. Entonces, ese tipo de movimientos, de acercamientos a una monarquía cuasi feudal como es la marroquí, pues ya no se ven tan mal, porque ante todo lo que prima son las relaciones económicas con este país. Entonces, las obligaciones que pudiera tener España frente a la Unión Europea en relación a que se deben de respetar los acuerdos en Naciones Unidas, pues parece que se las están pasando todos por el arco del triunfo y que pasan a un segundo plano cuando la política, ¿no?, la realpolitik, está tomando pues un primer plano, y pareciera que como todo el espectro político se ha movido a la derecha, este tipo de jugadas estarían perfectamente permitidas. Yo diría que le va a tener un coste político importante para Sánchez, ¿no? Porque recordemos que es que esa autodeterminación clarísimamente expresada por parte del poder político del Partido Socialista y lo que ha sido la postura de todos los antecesores de Sánchez, tanto cuando estaban en la oposición como cuando fueron también gobierno, incluso en contra de las posiciones de Estados Unidos, incluso de aliados de Marruecos, como también lo han sido tradicionalmente Francia, y haber tenido una posición perfectamente apegada a los tratados internacionales, pues es un viraje que probablemente en las bases del Partido Socialista no se va a entender. Y yo diría que le debería de pasar factura. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación, precisamente por estar perfectamente alineados a los intereses de la clase empresarial española, que al mismo tiempo está haciendo pingües beneficios continuamente en Marruecos, pues puede hacer que los encuadres de los medios de comunicación sean, al igual que hemos visto o estamos inundados en España actualmente con propaganda bélica, pues probablemente también nos veremos inundados de propaganda a favor de Marruecos, que es quien en gran medida pues es uno de los mayores mercados en estos momentos para esa clase empresarial española. De hecho, profesor Casado, allí quisiera pedirle que profundizáramos. Nos hablaba inicialmente de una situación que sí ha sido evidente de años atrás, y es el tema de la migración a través de Ceuta y Melilla. Hace muy poco, por ejemplo, pasaron gran cantidad de ciudadanos donde siempre hay esa suspicacia de cómo es que se pueden pasar unas veces de una manera, digamos, entre comillas, tan sencilla, y otras veces que resulta tan complicado. Siempre de esa manera suspicaz se dice que es que lo ha permitido el rey de Marruecos. Pero además de eso, ¿cuánto necesita España de Marruecos o de qué manera le sirve económicamente? ¿Cuáles son esos lazos económicos que hay en este momento? Razón por la cual tal vez Pedro Sánchez esté pensando que eso es algo que puede ir en beneficio de un país que está con dificultades económicas, con el tema, por ejemplo, de las facturas de energía y gas por las nubes. Bueno, hay varios temas que son muy espinosos en la relación histórica y tradicional con Marruecos, ¿no?, entre España y Marruecos. De hecho, no es algo baladí que tradicionalmente la primera visita oficial que hacen los presidentes de gobierno una vez elegidos en España pues sea visitar al monarca alauí, ¿no? Pero bueno, los tres temas espinosos, ¿no?, y después trataremos el asunto económico, son el tema de la migración, ¿no?, que tengamos en cuenta que Marruecos, pues de alguna forma es la frontera, la última frontera de un país no europeo con el Fortress Europe, ¿no?, con el fuerte o con la frontera
europea. Y tengamos en cuenta que además es una proximidad geográfica la menor que hay entre África y Europa, ¿no? En el estrecho de Gibraltar, pues sería en su punto más cercano a la costa marroquí, tan solo de 14 kilómetros, con lo cual el tema de la migración es un tema muy sensible para España en particular y en general para la Unión Europea. Después está también la cooperación en materia de terrorismo, ¿no? Tengamos en cuenta que ha habido ciertos ataques integristas en el territorio español y que muchos de ellos pues se han fraguado, preparado en territorio marroquí o que han venido desde territorio marroquí preparándose. Y también está la soberanía territorial, tanto en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, que ya hablábamos que son esas dos plazas que tendría en una posición cuasi neocolonial de territorio español en Marruecos, y también la explotación de la zona económica exclusiva de las Islas Canarias, ¿no? Que es también el territorio español, pero que colindan con Marruecos, y donde normalmente pues también hay disputas por temas de pesquerías, por temas también de proyecciones en cuanto a la explotación de hidrocarburos aguas adentro, etcétera. Eso, por un lado, es un tema que podría haberse negociado para el reconocimiento que hace ahora mismo Sánchez, echando por la borda lo que había sido tradicionalmente la posición de su partido, ¿no? Pero si eso ha ocurrido es algo que no se sabe, ¿no? Habrá sido algo que se ha hecho de manera verbal y que al mismo tiempo pues es probablemente algo débil, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto, si se ha acordado algo, podría en un momento dado ser sostenido en el tiempo por Marruecos, pero lo que sí sabemos es que ha sido expreso el viraje de la posición del gobierno de España. Y por otro lado está el tema económico, que es fundamental, ¿no? En Marruecos hay grandísimas inversiones por parte de España. Marruecos es, de hecho, fuera de la Unión Europea, el segundo país en donde hay una mayor cantidad de inversiones españolas. Hay una balanza de pago a favor de España, unas inversiones totales de más de 7.000 millones de euros, pero una balanza de pagos positiva a favor de España de más de 1.000 millones de euros, ¿no? 350 empresas, las más importantes, invirtiendo con operaciones en Marruecos, ¿no? Y para Marruecos también España es el tercer inversor extranjero más importante, con una gran cantidad de afluencia de turismo, etcétera. Entonces, es una razón de Estado para España, ¿no? La protección de ese mercado. Tengamos en cuenta también que una de las más importantes zonas de libre comercio es la que existe actualmente en Tánger, en donde hay unas grandísimas inversiones, tanto francesas como españolas. La posición francesa ha sido siempre muy a favor de Marruecos, precisamente por esos intereses que siempre ha tenido históricamente en el país, pero esto es algo nuevo en España, ¿no? España, no se había dejado permear por estos intereses espurios más allá de lo que sería el derecho internacional público y los derechos humanos, y ahora pues lo hace, ¿no? Y lo hace Sánchez, que es también lo sorprendente, volviendo a adoptar posiciones que le aproximan al Partido Popular, a Sánchez, ¿no? Entonces, esta es la gravedad de la situación que estamos viendo, y donde además ya un llamado de atención, como comentabais, por parte de la Comisión Europea y también por parte de las Naciones Unidas y del delegado de la MINURSO en territorio marroquí para la solución del conflicto en el Sáhara Occidental, que ha dicho que cualquier decisión que se tome pues tiene que ser apegada al derecho internacional, a las resoluciones existentes en Naciones Unidas, y no al arbitrio de un gobernante de acuerdo a una serie de intereses de una agenda personal que en este momento no se entiende, ¿no? Que resulta indignante frente a los intereses del pueblo saharaui. Claro, que no se entierre además tanta resistencia, tanta lucha por lograr ese referendo de autodeterminación con una nación que han tenido ese lazo histórico, profesor Casado, pues que es nada más y nada menos España. Así que entendemos por todo lo que hemos leído que es un momento muy doloroso para el pueblo del Sáhara Occidental. Profesor Casado, muchas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación. Muchas gracias, muy buenas noches.